Cuando en el equipo de trabajo del planeamiento y de la ejecución del Congreso de Temario definimos hacer un panel de buenas prácticas fue porque entendimos de todo lo que veníamos estudiando y viendo que esa era la herramienta más parecida y más importante que teníamos como movimiento CREA como para poder adaptarnos a las necesidades, las demandas, nuestras necesidades y nuestras demandas como productores, pero también de los consumidores con respecto a todo el bloque que venimos viendo esta mañana. Entonces, lo que decíamos era, o la pregunta que queremos responder con este panel es, ¿cómo podemos hacer nosotros para cambiar algunas de las cosas que hacemos, para mejorar, aprender de las que hacemos y transformarlo en planes de acción en nuestras empresas, en nuestros grupos y también en el resto de la comunidad agroalimentaria? Así que ese es el objetivo del bloque, esperamos poder responder de esto. Y lo que necesitábamos era visiones diferentes de cómo estaba funcionando esto de las buenas prácticas en distintas organizaciones, en distintos países vecinos y a distintos niveles de organización. Así que, Mariana, te toca primero. Bueno, muchas gracias, Ricky. Muy buenos días para todos. Ha sido un gusto esta suerte de trabajo previo con Ricky, así que bueno, y agradecer a todo el movimiento esta invitación. Creo que es muy importante para el Uruguay venir a poder compartir en una instancia como esta hacia dónde estamos caminando en este tema tan importante como son las buenas prácticas. Primero, comentar un poco respecto del escenario actual. Como dice ahí, la economía uruguaya está viviendo cambios estructurales muy fuertes. El sector agrícola, agropecuario, agroexportador, y son cambios estructurales porque no son coyunturales. Yo no me voy a detener mucho en esto porque hemos estado ya avanzando bastante en una realidad de toda la región, digamos, que está viendo un cambio estructural profundo, y el Uruguay, chiquito como somos, es parte de este cambio estructural. Aumento del coeficiente de apertura externa. El Uruguay es un país chico en superficie, pero además somos 3 millones de habitantes. Por lo tanto, si no hay una apertura externa en la economía del país y en el sector, directamente está imposibilitado de crecer, y por eso se ha estado trabajando en el último tiempo fuertemente en esta apertura externa. Esto ha llevado un aumento de, como dice ahí, la especialización agropecuaria y agroindustrial, y esta intensificación también ha llevado a un uso más intensivo y más exigente sobre los recursos naturales. No voy a profundizar tampoco porque las exposiciones, bueno, de ayer y parte de las de hoy también han dejado esto bien aclarado, pero sí como una de las alertas importantes. Creemos que el crecimiento es para celebrar, como en el primer video que veíamos al inicio, simplemente que las oportunidades no se transformen en amenazas con estas cosas. Y hemos sufrido un aumento hemos vivido un aumento de la inversión extranjera directa. No hace falta decir en Argentina, la inversión argentina que hemos tenido en el Uruguay, en el agro en los últimos años. Esto ha sido también parte de una estrategia política del país, porque el país como estrategia definió que quería abrirse al mundo. Queríamos posicionar al Uruguay en el mundo, y en el punto de partida que estaba el Uruguay necesitamos la inversión extranjera directa para lograr estos objetivos. Entonces, bueno, este es un poco el marco en el que el país se está moviendo en este momento, y este próximo gráfico que muestra ahí es simplemente porque es algo que en el Uruguay jamás había ocurrido, en donde el sector, la exportación en granos superó lo que es la exportación en carne. Esta es una situación que se vive por primera vez en el país y nos parece que lo grafica mucho. En torno a este escenario, algunas consideraciones para nombrar que forman parte, yendo como de lo general a lo particular, que forman parte de algunas estrategias que
que en definitiva el gobierno uruguayo y el Ministerio de Ganadería se han propuesto para acompañar esto que se está produciendo. Uno, profundizar ese desarrollo agroexportador. Uruguay tiene que profundizarlo, no necesita mucha explicación y aclaración. No podemos producir para que los 3 millones de uruguayos consumamos porque el país directamente no crece. Incluir a sectores de agricultura familiar. Esta es una política fuerte en este momento del Uruguay, pero con una visión de permitir generar las herramientas para que el sector de la agricultura o de la producción familiar se pueda colgar de las cadenas agroexportadoras. Esa es la visión y esa es la estrategia. Bueno, y las políticas para el uso sostenido de los recursos naturales, que bueno, estamos sacando una política muy fuerte en ese sentido. Muchos de los productores argentinos que también están vinculados al Uruguay ya incluso la deben de conocer. Otro eje fuerte que tenemos en este momento es un vínculo con el sector privado. Queremos fortalecer los vínculos con el sector privado porque nos parece que hay que buscar las complementariedades. El sector público, definir las políticas públicas, pero con apoyo y en concordancia y en construcción con el sector privado. Entonces, un poco estas cosas son las que están dirigiendo la política pública en este momento en el país, que tiene que ver con la producción agropecuaria, nombrando entonces la parte de conservación de recursos, política de adaptación al cambio climático, la inserción internacional. Ahora junio vamos a tener el 100% del ganado uruguayo trazado, un fuerte apuesta a la innovación, una fuerte apuesta a la información, generar buena información de peso, orientada básicamente a la gestión de riesgo. Y bueno, no voy a nombrar más, pero digo, esos son los ejes fundamentales de lo que tenemos propuesto para adelante. En el caso, yo soy, como me presentaron al principio, directora general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería. Entonces hemos definido dentro del Ministerio y dentro de la RENARE, como se le dice en el Uruguay, tratar de promover buenas prácticas a través de normas técnicas que se difunden, que se dan a conocer, pero que además se fiscalizan. Creemos que no hay duda de que el Estado es quien va a tomar el rol o que tiene que tener un rol por lo menos muy importante, no sé si el único actor, en la fiscalización de los cumplimientos y con un foco fuerte en la conservación de recursos naturales, que es lo que desde mi dirección y de mi accionar estamos promoviendo. ¿Cómo? Bueno, varias de estas cosas se manejaron hoy de mañana, ayer. Por un lado, el conocimiento científico. Acá necesitamos ciencia que respalde las políticas públicas. Nosotros tenemos que hacer política pública basados en conocimiento que generan los sectores que tienen que generarlo, y eso es fundamental. ¿En qué también estamos apoyando? El ámbito profesional. El Ministerio de Ganadería de Uruguay no pretende armar un plan de uso y manejo de suelos basado en un equipo o en una estructura pesada, estatal, que tenga que salir al territorio, sino quiere tener como socio a los ingenieros agrónomos privados y a la profesión privada. Se necesitan tener socios en esto del cuidado de los recursos naturales y que forme parte de nuestro compromiso ético y profesional de agrónomos. ¿Quién más participa? El sector productivo. El sector productivo es quien va a aplicar las normas, que tiene mucho para decir, que tiene mucho para aportar y que tiene un carácter muy innovador en estos nuevos actores de la cadena agroexportadora. Entonces, eso como está puesto ahí en el slide, que es como una red, así es como nos estamos imaginando en el Ministerio de Ganadería que hay que empezar a construir esto de las buenas prácticas, del cuidado de los recursos y de ir apostando digamos, a más en esto del crecimiento agroexportador. Gracias. Muchas gracias. Mónica, ¿nos podés contar un poquito vos cuál es tu visión, y Chile, al ser un país líder en esto en la región, cuáles son las motivaciones que los han llevado a hacer tan rápido este proceso? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias. A través de Ricky doy las gracias al Movimiento ACREA por haberme invitado a participar hoy día, por estar
con la posibilidad de hablar con tantas personas y poder compartir con tantas personas parte de la experiencia que hemos tenido en nuestro país para implementar las buenas prácticas agrícolas. Cuando nosotros gracias. Perdón. Sí, me faltaba el motor. Cuando nos ponemos a filosofar sobre por qué implementar las buenas prácticas agrícolas, a mí me gusta dividirla en tres grandes motivaciones, que es lo que me voy a referir en esta primera parte de mi intervención. Una de ellas son las que podríamos llamar las comerciales, ¿no? Aquellas que el mercado de la industria de alimentos nos pone. Escuchábamos hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, la presentación anterior, cómo está creciendo la demanda de alimentos a nivel mundial, producto de todos los fenómenos de evolución de las economías, ¿no es cierto?, el cambio de las economías preponderantes en el mundo y por lo tanto cómo estos países, estos grandes bloques van a requerir más alimentación y por lo tanto las condiciones comerciales son parte de las motivaciones para implementar las buenas prácticas agrícolas. Y le he puesto la palabra negociable, pero que la vamos a comentar un poquito en mi presentación. La segunda gran motivación es la motivación propia de la inocuidad. No es negociable, ¿no es cierto?, el tener productos, alimentos agrícolas inocuos. No podemos como industria, como sector industrial, llevar al mercado, ¿no es cierto?, productos que vayan a causar enfermedades y muertes en los consumidores. Y esa es la segunda gran motivación de las buenas prácticas agrícolas. Tiene que ver también con lo que conocen los abogados como lo que es la debida diligencia, ¿no? Cómo yo me responsabilizo en mi negocio por cuidar a los consumidores. Y la tercera, que quizás es una que les va a sonar un poco más cercana, tal vez, ¿no es cierto?, como empresarios del agro, que es aquella que tiene que ver con la competitividad, aquella que tiene que ver con el negocio en sí mismo, ¿no? Y que es una, diría yo, de las grandes motivaciones que las buenas prácticas agrícolas generan en nuestros productores, pero que fue la que más les costó darse cuenta. Me voy a referir primero, como decíamos, a las negociables. Cuando uno negocia alimentos en el mundo, podríamos graficarlo como este carrito de compra, ¿no? Donde uno tiene este cartel que dice se vende, ¿sí? Vendo soja, vendo maíz, vendo manzana, vendo uva, vendo conserva de productos agrícolas. Y por otro lado podríamos tener un bloquecito que se llama se compra, ¿no? Yo lo he graficado así como el se vende, es como nos sentimos nosotros, ¿sí? Llenos de alimentos. Chile también es una potencia alimentaria. Y por otro lado hay un se compra, pequeño, pero lo quiero mostrar ahora en el se compra más grande. ¿Y quiénes son los que compran?, ¿no? Las grandes cadenas de supermercados a nivel mundial. Y por lo tanto, entonces, cuando nosotros salimos a comerciar nuestro producto con ese gran orgullo de nuestros productos de calidad, de protección del medio ambiente, nos encontramos con que tenemos un mercado, ¿no es cierto?, que manda y que golpea la mesa y que pone las reglas del juego. En nuestro país tenemos nuestro baile nacional que se llama la cueca. Y nosotros decimos que hay que bailar la cueca del que la toca. Y en este caso, yo diría que es lo que nos ha ocurrido en Chile en términos de la implementación de las buenas prácticas agrícolas. El que nos puso la música fueron los grandes bloques compradores de alimentos, particularmente los supermercados, que hoy día son los líderes en términos de compra a nivel mundial, y tuvimos que cantarla. Y eso costó sangre, sudor y lágrimas. En muy poco tiempo tuvimos que generar las capacidades internas para poder hacerlo. Les voy a contar un poco más adelante cómo lo hicimos a través de las tareas, y eso significó que en un tiempo récord, diría yo, nuestros campos lograron implementar las buenas prácticas agrícolas y certificarse. Fíjense que aquí muestro uno de los estándares que más se certifica a nivel mundial en buenas prácticas agrícolas, que es Global Gap, y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo en los últimos 7 años ha crecido el número de productores certificados. Fíjense que de 18.000 que había en el año 2004, estamos en más de 100.000 en el año 2010 y no tenemos todavía la cifra de 2011. Por tanto, esto del negociable pareciera que ha funcionado bastante bien, ¿no? Porque ha generado un aumento en la velocidad de predios que están certificados y que por lo tanto están implementando las buenas prácticas agrícolas. También, por otra parte, otra mirada tiene que ver con la cobertura. Uno podría decir, sí, bueno, claro, pero en realidad aquellos que estamos certificados somos los países, los grandes productores de alimentos, la contraestación y todo aquello que hoy conocemos en el mercado de la comercialización de productos hortofrutícolas. Sin embargo, podemos ver en este mapa que la expansión de los
los productores certificados es amplia, es a nivel mundial, es globalizada, como solemos decir hoy día. Entonces, por lo tanto, mis reflexiones negociables. ¿Son negociables las buenas prácticas agrícolas cuando tenemos una alta concentración del poder de compra de alimentos? Cuando los supermercados nos mandan cartas donde nos dicen, estimados señores, a partir de tal fecha le compraremos productos si, solo si usted tiene alguna de las certificaciones de Global Food Safety Initiative, la iniciativa global de inocuidad de los alimentos, si usted tiene Global Gap, si usted tiene Chile Gap, si usted tiene México Calidad Suprema, si usted tiene BRC en su empacadora. Primera pregunta, ¿no es cierto?, que podríamos tratar de responder si es que son tan negociables o no. Segundo, el aumento de la globalización de la oferta. Lo veíamos, efectivamente, la producción de alimentos hoy día se está transformando en un negocio tremendamente atractivo. Tremendamente atractivo, todos sabemos que han subido los precios y todos sabemos de los alimentos y todos sabemos también el impacto que ese aumento de los precios de los alimentos está generando en nuestra economía. Por lo tanto, aquí tenemos las dos miradas, ¿no? Yo escuchaba lo de las dicotomías en la primera presentación. Tenemos las dos miradas. Todos aquí somos consumidores y no nos gusta que suban los alimentos, pero aquí también somos productores y nos gusta que suba el precio de los alimentos porque también mejora nuestro negocio. Por lo tanto, tenemos que estar en aquel negocio donde y ser lo más eficiente posible, y que lo voy a cubrir, ¿no es cierto?, más adelante, en términos de cómo yo puedo utilizar las buenas prácticas agrícolas para negociar y para tener un mejor posicionamiento. Y finalmente, la alta sensibilidad de los consumidores en los temas de buenas prácticas agrícolas, que no me voy a referir particularmente cuáles son, porque nuestros expositores que vienen más adelante se van a referir y no quisiera ocupar tiempo en ello. Luego tenemos aquellas que tienen que ver con la inocuidad, las no negociables. Definitivamente, para todo es muy cercano y lo he querido poner por lo cercano, no porque sea el brote más importante que hayamos tenido en el último tiempo. El caso de la Escherichia coli en Alemania, ¿no es cierto?, donde murieron bastantes personas a causa de Escherichia coli enterohemorrágica, y donde el primer acusado, ¿no es cierto?, fue la producción de pepinos en España. Y eso generó grandes pérdidas económicas para España en su minuto, ¿no es cierto? Y finalmente el cuento termina en que era una nueva cepa, por lo tanto tampoco estábamos preparados para proteger a nuestros alimentos de esa nueva cepa. Y ahí me engancho con lo que decía Mariana, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Cómo tenemos que estar preparados porque las amenazas de inocuidad alimentaria son permanentes. Vamos a hacer una atrás, una adelante, eso ahí. Y también podríamos estar diciendo, bueno, si esto está ocurriendo, ¿cómo está ocurriendo? ¿En qué nivel de impacto? Y aquí he querido mostrar solamente dos gráficas que nos muestran. La primera de ellas, que es la gráfica que está a su mano derecha, ¿no? La mano izquierda, sí, de ustedes, que muestra las alertas sanitarias, ¿no es cierto?, generadas en Estados Unidos, donde podemos observar en el color verde y en el color como verde agua, aquellas que están relacionadas con los productos vegetales. Es decir, hay un aumento de problemas de inocuidad alimentaria en nuestros grandes bloques compradores a raíz de estos temas. Y luego tenemos Europa, donde también se puede apreciar que son una preocupación constante. Y finalmente, aquellas que tienen que ver con la competitividad y el negocio. Chile se ha propuesto ser una potencia alimentaria, ¿no? Y ello significa que para ser potencia alimentaria tenemos que ser competitivos. ¿Y cuáles son estos temas que son los que queremos cubrir en este desafío? Por una parte, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la racionalidad en el uso de los recursos, el recurso suelo, el recurso agua, los insumos. Se van a referir mis compañeros. También todo lo que tiene que ver con el bienestar de los trabajadores. Nuestros trabajadores en el agro tienen que estar bien. ¿Por qué? Porque tienen que ser eficientes, tienen que ser efectivos, tienen que ser fieles a nuestros campos, ¿no? También, por otra parte, tenemos la dedicación, ¿no es cierto?, la toma de decisiones basada en información, registros, análisis de datos, estadística, epidemiología. Y finalmente, ¿no es cierto?, en la protección de la marca de la empresa y del sector. Cuando hubo este problema de los pepinos en España, eran los pepinos de España, no eran de una empresa en particular, y por lo tanto tenemos que proteger nuestra imagen como empresa, como sector productivo y también como país. Ricky, me pasé un Muchas poquito, gracias. parece, pero... No, pero muy bien.
Si no, iba a empezar a toser más. Sebastián, ahora te toca a vos. ¿Por qué tu organización no es de las habituales que nosotros dentro de nuestro sector estamos habituados a ver? Así que me gustaría que nos cuentes un poco qué es SEATS también, además de hablar de las buenas prácticas y lo que teníamos que hablar sobre soft y hard regulations. Creo que... ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? Ahí. Sí, yo creo que primero no es habitual la organización porque debo ser yo el director ejecutivo primero. Ese es el primer rasgo que la hace no tradicional. No, me parece por ahí, para explicar esto me voy a sumar un poquito a lo que Yolanda Cacabatz, entre tantas verdades que dijo, rescato o recuerdo una. El año que viene se celebra Río +20 y el nombre no dice nada, pero es la conferencia mundial sobre desarrollo sostenible que organiza Naciones Unidas. Y se llama Río +20 porque hace 20 años se generó la primera conferencia de Río, en el año 92. En aquel momento, un empresario muy visionario, suizo, Stefan Schmidheiny, discutió con un grupo de líderes empresariales si en esa primer cumbre que Naciones Unidas abría las puertas no solo a los gobiernos, sino a la sociedad civil y al sector empresarial, el sector empresarial se iba a sentar a tomar una posición o íbamos a estar afuera mirando cómo pasaban las cosas. La decisión fue clara, fue incorporarse en esa mesa de negociación. Vio, como dijo también Yolanda, que esto no era un suceso, sino que es el inicio de un proceso. Y ahí se genera y se crea la primera institución empresarial dedicada exclusivamente a atender el puente entre producción de bienes y servicios y la agenda de sustentabilidad, que se llama Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible, WBCSD en inglés. Como misión tenía que esta organización internacional tenga brazos locales, por eso el capítulo local es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, que es la organización que estoy representando. De nuevo, es una institución empresaria no sectorial, quiere decir que en realidad tenemos una diversidad de grandes sectores, casi todos los sectores de la economía, hay más de 20 y pico de actividades, desde alimentos, también el agro, siderurgia, sector financiero, petroleras, químicas, alimentos, etcétera. Y trabajamos en 3 niveles, en el nivel de la influencia empresarial, o sea, en el nivel de liderazgo, tratar de influir en las políticas públicas, porque las políticas públicas es cosa pública y es cosa también del privado. También el nivel de anticiparnos a las tendencias que tiene que ver con la estrategia y, sobre todo, predicar no es suficiente, sino practicar. O sea, a nivel herramental intercambiamos experiencias, desarrollamos nuestras propias herramientas cuando las de afuera o las que ya están hechas no se aplican. Y acá viene la parte, digamos, de justamente el exhibir las buenas prácticas y mostrar no solo que hay un discurso, sino que hay una acción. Y esto quiero ser por ahí rápidamente gráfico. El mundo se encuentra desde aquel momento en temas sociales y ambientales en un gran puja de fuerzas y de tensión entre lo que serían las normas regulatorias o las normas legales y las normas voluntarias o llamadas normas técnicas. ¿Sí? Las normas mandatorias son las leyes, regulaciones, todas las que son emanadas por el sector público, el gobierno. Las normas voluntarias son, en su mayoría, producto de las buenas prácticas. Si bien no toda norma voluntaria es o tiene origen en una buena práctica, por lo general una buena práctica, cuando se hace globalmente aceptada, termina siendo una norma técnica, una norma voluntaria. Acá, primera distinción. La segunda distinción es que las normas voluntarias hay de productos, o sea, una etiqueta que dice cómo está compuesto el producto, qué tiene el producto, qué no tiene el producto, la composición, su calidad, etcétera. De servicios, ¿sí? Por ejemplo, uno puede certificar un servicio de transporte. Y el tercero es el de los procesos, ¿sí? O los sistemas de gestión. Segunda distinción. La tercera distinción es que no toda norma voluntaria es certificable. Uno por lo general tiende a asociar las 3 cosas, buenas prácticas, norma, con certificación. La certificación es prácticamente la punta del iceberg. Yo, para darles un ejemplo, la ISO, que la deben conocer por la ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, tiene 18.500 normas emanadas por este organismo y solamente 12 son certificables. ¿A qué voy? Que la norma tiene que ser útil independientemente de su certificación.
La certificación es un valor agregado a veces, otras veces no es valor agregado, otras veces es lo contrario al valor agregado. Como mostró Bigliso, hay también a veces que se utilizan con fines pararancelarios o barreras pararancelarias. Pero si una norma voluntaria no promueve el intercambio, la interoperación y la compatibilidad en el comercio de bienes y servicios, esa norma está mal. Está mal la norma, pero lo que realmente está mal es el proceso con el cual se llega a esa norma. Si en el proceso de elaboración de una norma nos juntamos los que estamos acá en ACREA, seguramente vamos a llegar a una norma consensuada sectorial, pero no va a tener la legitimidad para poder imponerla en otros sectores o en organizaciones como esta en otros países. Por eso los procesos de elaboración de normas técnicas y normas voluntarias tienen que ser abiertos, participativos, o sea, lo más democráticamente posible, de todos los sectores involucrados y con base científica y técnica. Por eso hay una confusión de creer que toda norma extranjera, porque está en inglés, con un muy lindo logo, con una linda página de internet, es una norma internacional. De hecho, uno hasta lee textos académicos donde habla normas internacionales o herramientas internacionales. No, son extranjeras. Lo cual no es valorativo, estoy diciendo ni que son ni buenas ni malas. No son normas internacionales. Para hacer una norma internacional tiene que entrar dentro del sistema internacional de normas que está regido por el sistema de la ISO. Una norma que no sale de la ISO difícilmente sea una norma voluntaria internacional. Lo cual no quiere decir que toda norma ISO sea buena, ni tampoco que toda norma que no sea ISO sea mala. Pero cuando una norma es internacional, a uno lo lleva a la tranquilidad de que puede participar del proceso de elaboración, aunque sea un país en desarrollo, porque es internacional, y que lo que se va a terminar uniformando o estandarizando, porque norma es sinónimo de estándar, es un promedio que sería aceptable para la comunidad mundial. Ese es el valor de la norma internacional y ese distingo que hay que hacer si estamos hablando de una norma internacional o una norma o una herramienta excelente, universalmente aceptada pero que no es internacional, por los procesos de participación en su elaboración. Buenísimo. Cristian, vos que miembro CREA Rosero, ¿cómo te zambulliste en el tema de buenas prácticas? Y contanos un poquito cómo nace en la asociación y después vamos a ver dentro de un rato cómo lo estás haciendo en detalle. Pero ahora contanos un poquito qué es lo que están haciendo. Vamos a ver primero si llegamos a la presentación. la diapositiva. Para atrás. Para atrás, está yendo para adelante. Está yendo para adelante. El otro. Me parece que no llegamos. Bueno, para empezar, buenos días. Agradecer y felicitar la organización de este evento como miembro CREA. Es un honor estar acá y también un honor de alguna manera pertenecer a un movimiento que tenga la capacidad de generar este tipo de eventos en la que podemos compartir productores, científicos y gente de otras ramas, ponernos a discutir este tipo de temas. Yo vengo de una provincia que es la provincia de Corrientes, donde se siembran aproximadamente 100.000 hectáreas de arroz. El arroz significa el principal cultivo agrícola de nuestra provincia. Esas 100.000 hectáreas las producimos entre aproximadamente 130 productores. Generamos 5.000 puestos de trabajo en una provincia que realmente hay una fuerte demanda de este tipo de actividad laboral. Nuestro cultivo necesita tiene una fuerte demanda de mano de obra, por eso es un cultivo muy importante dentro de la región, un cultivo estrictamente regional. Corrientes produce el 40% del arroz del país y es prácticamente el único cultivo agrícola que se ha desarrollado durante los últimos años. Hay un incipiente avance de otros cultivos, pero el arroz es realmente, nosotros somos los agricultores de la provincia. Continúo, no hay problema, a capela. Yo vengo de una asociación de plantadores, como me presentaron, soy actualmente el presidente de esa asociación. Nuestra asociación de plantadores tiene 75 años de edad, ha trabajado durante los 75 años en forma ininterrumpida en el sector.
funcionamos con el aporte de los arroceros de la provincia. Aproximadamente el 85% de la superficie de arroz de mi provincia aporta a nuestra asociación. Con eso nos financiamos. Trabajamos en 3 temas que a mí me parece importante mencionarlo, que son el gremial, el técnico y el social. Estos 3 temas de ninguna manera considero que estén desvinculados. Y les remarco una cosa, como le dije, mi asociación tiene 75 años. En 1937, cuando la fundaron, unos gringos de apellido italianos y alemanes pusieron justamente esto, que era necesario trabajar en estos 3 temas, gremiales, técnicos y sociales, en forma conjunta. Y un poco creo que la buena práctica, la guía o las buenas prácticas lo hace. Por eso me parece importante mencionarlo. En cuanto a la creación de las buenas prácticas, fundamentalmente lo que intentamos es hacer una guía practicable, una guía que permita, como decía muy bien uno de los opositores que me antecedió en la palabra, que fomente la competitividad del sector. Yo creo que cualquier buena práctica que no fomente la competitividad o mejore la competitividad del sector es impracticable. Los productores hacemos esto para ganar dinero y las guías de las buenas prácticas deben ayudarnos a ser sustentables en el tiempo, pero fundamentalmente a poder seguir y ser sustentables desde un punto de vista económico. También consideramos que esa buena práctica debería ser posible de aplicar a todos los productores de nuestra provincia, que no necesariamente lo aplique una élite. Es decir, creo que las buenas prácticas deben tener esa racionalidad de permitir que todos los productores, chicos, medianos y grandes, participen. El generar la buena práctica fue algo proactivo que generamos. Creo que esto es muy importante, aunque en realidad hay había un pequeño ataque al sector, que fundamentalmente nosotros usamos 2 recursos, uno que lo utilizan todos ustedes, que es la tierra, pero nosotros utilizamos también el agua, y en forma abundante el cultivo del arroz se riega durante 100 días. Para que tengan una idea, para producir 1 kilo de arroz blanco, nosotros utilizamos 2000 litros de agua, que los bombeamos desde un río o de una represa. Ese hecho de usar ese recurso generalmente nos pone en la mira. Habrán escuchado que la mayoría de los que pasó por acá habló del agua como un recurso y lo sacó aparte. En mi provincia utilizamos el 2% del agua, que llueve y escurre. El 98% del agua cae, va a los ríos y termina salinizándose en el río de la Plata. Nadie se preocupa por ese 98%. Todos miran cómo utilizamos el 2%. Entonces, estamos en una mira. Ya lo vaticinó. Gracias. Estamos en la mira y es una realidad, y ante esa realidad tenemos que ser proactivos, no podemos quedarnos en la defensiva. Creo que es un error grave permitir que nos dividan entre ambientalistas y productivistas. Esa pelea la vamos a perder. Esa pelea la vamos a perder. De un lado están unos señores que son románticos, que dicen no tener fines de lucro, y del otro lado estamos los empresarios, con todo lo que significa eso en nuestro país. Esa pelea la vamos a perder. Lo que tenemos que demostrarlos es que podemos trabajar juntos, es que podemos producir cuidando el ambiente y que nuestra producción es sustentable. Este año cumplimos 100 años de arroz en la provincia de Corrientes. Hace 100 años producimos y lo seguimos haciendo en una superficie, aunque parezca mentira, similar en los últimos 30 o 40 años, que es más sustentable. Y por último, si tengo un minuto más, Ricky, me parece fundamental, y como miembro CREA, hablar al resto de los productores. No podemos en estos temas ser pasivos, tenemos que ser activos, tenemos que ser proactivos. No podemos quedarnos a mirar desde afuera. Ayer decía muy bien el señor Seni la importancia que tienen nuestras decisiones. Lo importante que son, tenemos que tomar nosotros la decisión. Escuchamos ayer también la distancia que hay entre lo político y el campo, la ciudad y el campo. Hoy también nos dijeron la ciencia y la política. Tenemos que intervenir en esos lugares. Tenemos que tener yo creo que la responsabilidad social empresaria no termina en ayudar a la escuela del pueblo. Creo que eso es muy importante, pero me parece que es fundamental
que tengamos intervención en estos temas. Y para cerrar me gustaría repetir las palabras de un conocido productor de Entre Ríos, que es la otra provincia arrocera: yacaré que se duerme termina en billetera. Gracias, Cristian. Bien. Mejor sin PowerPoint. Mariana, me gustaría que profundices, si nos pasan profundices un poco en el trabajo que están haciendo con el territorio específico sobre las buenas prácticas aplicadas a un campo y el caso que estás siguiendo en detalle, por favor. Bueno, sí, siguiendo un poco en las conversaciones previas, comentando previamente en algunas charlas con Ricky telefónicas, y yo, como habrán visto en la presentación, vengo de la actividad privada y estuve también un pasaje en Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, y siempre esa sensación que en muchos de los ámbitos académicos y de productores, incluso nosotros tenemos un movimiento CREA muy importante allá, hay varios compañeros acá en este auditorio, y siempre diciendo, bueno, vamos a las reuniones, mostramos las gráficas, la caída del carbono orgánico del suelo, el aumento de la... Y bueno, ¿cómo podemos empezar a dar como el paso siguiente? Ya, conocimiento sabemos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, a partir de... Ahí tienen en el año 2008, se hizo un decreto dentro de la ley de suelos. La ley de suelos en el Uruguay, de conservación de suelos, es del año 81, se reglamentó en el año 90, o sea que no es nueva para nada, pero sí a partir del 2005 hubo una voluntad política importante de empezar a hacerla cumplir. Y se agregaron algunas cosas. Una fue esta, donde se dice que el Ministerio va a pedir un plan de uso y manejo responsable del suelo, teniendo en cuenta los suelos del predio, las políticas de manejo, la secuencia de cultivos, y en esta etapa estamos pidiendo que se corra la ecuación universal de pérdida de suelo sobre el manejo planteado y que dé una erosión estimada por debajo de los límites de tolerancia para cada suelo. Esto lo estamos implementando ahora en una fase piloto que acaba de terminar, donde tenemos algunos planes de uso efectivamente presentados, que nos pareció interesante mostrar uno hoy, tal cual lo presentó la empresa. El objetivo de esto es buscar la planificación del uso del suelo. Acá lo que está ocurriendo en el Uruguay es que se aplica el mismo sistema, el mismo manejo, la misma rotación en todos los suelos del país, asumiendo igual capacidad de uso. Entonces, tenemos que empezar a ordenar la agricultura de secano y utilizar los suelos de acuerdo a su capacidad de uso. El concepto de esto es un concepto técnico, capacidad de uso del suelo, es un concepto además que tampoco es nuevo. Identificar la capacidad de uso del suelo para luego proponer un plan de uso que no está previsto que el Ministerio lo tenga que aprobar, porque eso sería una locura. Está previsto que la garantía para el Ministerio sea que hay un ingeniero agrónomo, hay un profesional responsable atrás de la presentación del plan, que va a ser garantía suficiente para el Ministerio. Y otra cosa que es nueva, que antes la ley implicaba que era el tenedor del suelo a cualquier título quien se responsabilizaba de la buena práctica, y hoy se incorporó al dueño de la tierra también como un responsable solidario de ese sistema de producción que se plantea. Esto está en la página se entra al MGAP.gov.uy y ahí están los pasos a seguir. Ahí es donde se han recepcionado las empresas que se han anotado. Yo hoy no traje el dato, pero hay muchas, incluso empresas argentinas que están plantando en el Uruguay, se han presentado para los planes de uso. Esto es simplemente ilustrativo. Y nos parecía interesante mostrar un ejemplo puntual. Esto es la empresa Erro, los productores que trabajan en Uruguay la tienen que conocer porque es una empresa agrícola muy importante. El establecimiento, es la Medialucha, ubicada en el departamento de Soriano. Y bueno, estos son un conjunto de transparencias que es lo que el
productor, en este caso es Juan Manuel Erro, que es de la empresa, es un técnico recién recibido que, bueno, presentó este plan. Es más, él mismo lo presentó en la Expoactiva, donde el Ministerio de Ganadería tuvo un espacio y le pareció importante compartir la experiencia, pero en una presentación que se hizo conjunta Ministerio-Sector Privado. Bueno, esto es para mostrar el tipo de trabajo que es, se ubica el predio, se hace una carta de suelo, se limitan las áreas, hay herramientas hoy modernas, no quise traer acá la utilidad que tiene la agricultura de precisión como elemento para fortalecer lo que es la cartografía de suelo, pero hay toda una potencia importante. Las imágenes que hoy hay disponibles, bueno, se empiezan a delimitar en la propia imagen las distintas zonas del predio. Ahí el técnico presentó lo que a su juicio era el área cultivable del predio. Y esto que no me quería detener un segundito porque tiene que ver también con la última transparencia de Ernesto de hoy a la mañana, que como hay tantas herramientas y hay imágenes y los mapas siempre salen con un lindo color porque las herramientas, pero no nos olvidemos que tenemos que salir al campo con el taladro y tenemos que pinchar el suelo y ver cuál es la profundidad que tiene, cuál es la textura, hasta dónde hay crecimiento de raíz y ponerle agronomía a las nuevas herramientas, porque no hay forma posible de manejar un suelo correctamente si no se lo conoce. Y creo que el conocimiento de suelo es muy importante. Bueno, esto es otro ejemplo. Ellos hicieron las unidades de mapeo, mostraron, llegaron a un mapa de capacidad de uso y sobre ese mapa le corrieron la ecuación universal de pérdida de suelo, que ahí hay 3 rotaciones propuestas. Para el caso de un determinado suelo que ellos definieron, que le dieron una capacidad de uso de 2, cualquiera de las rotaciones que la empresa proponía estaban dentro de las pérdidas de suelo inferiores a la tolerancia, que es ese 7 que está ahí, voy rápido. Sin embargo, en otro suelo, y estamos hablando de la zona agrícola tradicional y mejor, las rotaciones que la empresa estaba proponiendo estimaban pérdida de suelo por encima de la tolerancia para ese ambiente edáfico y tuvieron que cambiar la propuesta. Esto es lo que dice la empresa, esto es lo que dijo Juan Manuel cuando mostró. Ellos vieron que se mejora el aprovechamiento de la unidad productiva, se entiende que va a afectar las rentas, los arrendamientos tienen que necesariamente ajustarse. Bueno, lo tienen ahí leído. La propia empresa ya está haciendo una visión de cuál es esta consecuencia va a tener esta política pública que estamos llevando adelante. ¿Qué visión tiene el Ministerio? Bueno, el éxito depende del compromiso de todos los actores, como decíamos hoy más temprano. El clima que está teniendo el Ministerio con la actividad privada, con los técnicos privados, las empresas, es excelente. También hay una coyuntura que es buena para todo esto. Lo que decíamos recién, la profesión debiera comprometerse más en todas estas cosas. En Uruguay estamos tratando de promover una colegiatura o algo del estilo. Y bueno, el tema de la investigación y lo que hablábamos hoy, que hay que empezar a desarrollar nuevas tecnologías para viabilizar todos estos elementos que estamos teniendo en cuenta. Bueno, Ricky, me apuré lo más que pude. Gracias. Mónica, ¿por qué nos contás un poquito qué es lo que están haciendo específicamente con buenas prácticas y cómo es el proceso de generación de las mismas? Sí, decíamos que cuando Chile se pone como meta ser una potencia alimentaria y vamos caminando, gracias a Dios, bastante bien hacia ello, a pesar de algunos episodios que nos han dificultado el avance, lo hemos estado logrando bien. Se dio la necesidad de basarse en una de las filosofías, ¿no es cierto?, del mejoramiento de la inocuidad de los alimentos a nivel mundial, que era el de la responsabilidad compartida. Sin duda, la forma de poder abordar las buenas prácticas agrícolas es por medio de una articulación público-privada. Aquí ambos actores tienen que jugar sus roles. Y lo que se hizo en ese minuto en nuestro país, cuando comienza a surgir este aumento de los no negociables, por así decir, en términos de exigencias de buenas prácticas, se crea una Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, que ustedes también la tienen acá en Argentina, y esta Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas de alguna manera reúne a los principales actores del gobierno
con los principales actores del sector industrial, de todos los rubros, ¿no? Nosotros las buenas prácticas agrícolas también las enfrentamos para la producción de miel, la producción de aves, de postura de broilers, etcétera. Y entonces acá, simplemente por un tema anecdótico, pongo las asociaciones, pero fíjense que en el tema de las asociaciones gubernamentales, incluso participó el Servicio Nacional de la Mujer. Y eso no es simplemente una cosa de igualdad de género, sino que tiene que ver con un tema de que la mayor cantidad de trabajadores a nivel agrícola son mujeres, son temporeras, y por lo tanto era súper importante proteger a la temporera en este tema de las buenas prácticas agrícolas que tiene que ver con el bienestar del trabajador. Y por otra parte, todo lo que son los sectores industriales, donde aquí yo diría que es súper importante que los sectores productivos estén bien representados a todos sus niveles, porque yo siempre digo que los grandes se cuidan solos y hay que cuidar a los pequeños, ¿no? Y esto no subsidiando a los pequeños, no me refiero en términos de subsidios económicos, sino me refiero a subsidiariedad filosófica, digamos. Sino que hay que contribuir y hay que cooperar, y eso es un poco lo que se trató de hacer en nuestro país. En relación a la Comisión Nacional, se plantearon 5 grandes líneas de acción. La primera, la institucional, era determinar si la institucionalidad del país estaba preparada para afrontar las buenas prácticas agrícolas. La segunda, todo lo que tenía que ver con gestión y coordinación. La tercera, con lo que es la pertenencia al fomento, que tiene que ver un poco con lo que yo le decía de contribuir a los pequeños productores. Luego, todo lo que tenía que ver con la difusión y finalmente las especificaciones técnicas. En relación a estas tareas, ¿no es cierto?, una de las primeras actividades que se trató de hacer fue generar recursos y medidas para poder apoyar y colaborar con estos distintos sectores productivos, ¿no? Y contribuir a alcanzar un nivel de buenas prácticas a nivel nacional, porque todos sabemos, y no me voy a detener a temas técnicos, cómo están interrelacionadas las distintas operaciones agrícolas a través del aire, a través del agua, a través del suelo, y por lo tanto tenemos que abordarlo en forma mancomunada. No saca nada un productor individual trabajar las buenas prácticas agrícolas si su comunidad, si su sector no las aplica tan bien. Y por lo tanto ahí también hubo todo un tema de incorporar a los pequeños productores a estas buenas prácticas agrícolas por medio de lo que era el fomento. Todas estas tareas están interrelacionadas entre sí. También en el tema de la institucionalidad, ver un poco si teníamos la normativa para poder enfrentarlo. Y efectivamente una de las cosas que Chile se pudo dar cuenta es que toda la parte legal que están incluidas en las buenas prácticas agrícolas están contenidas, yo diría que casi 100%, en las normativas, reglamentos, directrices, etcétera, de nuestro Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, que es la entidad de fiscalización, y en nuestro Reglamento Sanitario de los Alimentos y otros reglamentos del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nos pilló, digamos, esta implementación de las buenas prácticas agrícolas con un sustento legal bastante potente y pudimos y equivalente también a nivel de comercio internacional, que eso era súper importante. Y por otra parte están, como digo yo, las normas privadas, y que se refería, ¿no es cierto, Sebastián, un poco antes, que las normas que generan los exportadores, que generan las propias cadenas de supermercado y que generan también los propios importadores, y que sin duda han sido las que han movido el mercado de las certificaciones. Otro de los aspectos que quedaron como parte del trabajo de esta Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas fueron guías de trabajo, ¿no? Pautas, directrices. Yo siempre digo que las buenas prácticas agrícolas es como ordenar la casa, ¿no? Pero no todas las casas se ordenan igual. Hay casas que tienen un tipo de enseres y otras tienen otros tipos de enseres. Tienen distintas realidades, tienen distintos tamaños del grupo familiar. Por lo tanto, era súper importante que estas buenas prácticas genéricas como concepto, a los que ya nos hemos referido todos los panelistas, se fueran llevando a la práctica. Y se llevaron a la práctica a través de estas guías. Guías que fueron publicadas en su minuto, que fueron publicadas en papel, que fueron publicadas a nivel de web, pero que hoy día, ¿no es cierto?, están necesitadas de actualización. Porque un poco lo que también hablaba Sebastián sobre el tema de las normas tienen que estar sometidas a un mejoramiento continuo, ¿no? Si uno mira todas las versiones de los estándares a nivel internacional, van en la versión 6, versión 4, versión 4.1, versión 4.2. Eso establece el dinamismo de las buenas prácticas agrícolas. Las amenazas para la producción agrícola cambian, ¿no? Y por lo tanto las buenas prácticas agrícolas tienen que irse adaptando a esos cambios que van ocurriendo a nivel de producción.
tienen que irse adaptando en términos de servirnos como guía de trabajo, que también lo decía, ¿no es cierto?, Cristian. También otra de las cosas importantes era generar recursos y medidas para poder incentivar la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Y esto, fíjense, yo traje una tabla que en realidad, yo sé que es súper pesada la tabla, pero me quiero detener solamente en que ustedes puedan mirar la estructura de las producciones agrícolas, de las explotaciones agrícolas en Chile. 95% de las explotaciones agrícolas son pequeñas y microempresas. Solamente un 5% de las empresas son grandes. Entonces, cuando yo decía esto de que, bueno, que hay que ayudar a los pequeños, es súper importante todo lo que son los instrumentos de fomento para poder contribuir. Ellos no tienen las capacidades ni científicas, ni tecnológicas, ni de gestión, y por lo tanto hay que ayudarlos. Y eso es muy importante. Yo veía la forma como trabaja CREA, me parece súper interesante, donde un productor también puede contribuir a otros productores. Finalmente, bueno, no finalmente, lo estoy engañando porque me queda otra más, ¿no es cierto? También crear proyectos de evaluación en buenas prácticas agrícolas, lo paso muy rápido, y sí, ahora me quiero quedar solamente en esta final para poder dar el pase. Todo lo que tuvo que ver con la promoción y la capacitación de buenas prácticas agrícolas a todos los niveles del mundo agrícola. A nivel de los ingenieros agrónomos, ya lo nombró Mariana, ¿no es cierto?, la importancia que tiene que ver con la actualización de los conocimientos permanentes. Las buenas prácticas agrícolas cambian, las competencias de los profesionales también tienen que cambiar. Pero no solo los profesionales, los técnicos, los trabajadores agrícolas, es decir, todos aquellos que tienen un rol dentro de las buenas prácticas agrícolas tienen que ser competentes para poder realizar su trabajo. Gracias, Mónica. Sebastián, en 5 minutos, 2 preguntas. La primera tiene que ver con que nos cuentes un poquito cuál es tu visión sobre las limitantes comerciales en el comercio global, sobre los que no tienen buenas prácticas. Y después me gustaría que me cuentes un poquito lo que me contabas y me enseñaste sobre cómo cuando una buena práctica va desde la parte blanda hacia la parte dura, si es el techo, el piso, la parte legal, ¿en dónde queda dentro de la escala? Sí, empiezo por esta última. Creo que acá lo que el colega Rosero dijo de que tenemos que ser proactivos, porque si no entramos en una lucha asimétrica desde el punto de vista reputacional. La buena práctica tiene esto. Yo al comienzo hablé de que hay un balance entre normas voluntarias y normas legales. Cuando el sector productivo empieza a ser proactivo adoptando buenas prácticas, a esa balanza la hace positiva. Desestimula muchas veces la hiperregulación, porque el sector privado productivo muestra que se puede autorregular. Y lo que es más importante, y acá va tu respuesta, marca un límite de lo factible para que cuando, luego de un tiempo y en algunas circunstancias, el legislador regula materia que hasta ese momento era norma voluntaria, sabe que hay una barra de factibilidad probada. Por eso es tan importante desde el punto de vista proactivo como reactivo tener una actitud abierta a las buenas prácticas, porque primero que muestra justamente que uno tiene la capacidad de autorregularse, y segundo es una señal que el regulado le da al regulador respecto a dónde está el estándar cumplible y aplicable para que después se haga una regulación legal cumplible y aplicable. De otra manera, vamos a poner el hipotético caso que el productor de bienes y servicios no acepte las buenas prácticas y se limite solamente al cumplimiento de la ley, cosa que no es poco, pero es más reactivo, entrar en una situación de compliance exclusivamente. El regulador, con la vocación regulatoria acá en Latinoamérica, sobre todo en nuestros ediles, va a regular en base a normas que por ahí no son internacionales y son extranjeras, al cut and paste, al me parece, o como hoy comentaba Bigliso, a la matemática difusa. ¿Sí? Entonces, la buena práctica tiene esto, va dejando, digamos, un estándar. ¿Sí? Después, si se transforma en norma voluntaria, se cristaliza y después el soft power termina siendo hard power, pero termina siendo un hard power aceptable. Eso es, digamos, la recomendación que hemos visto nosotros los últimos 20 años respecto a buenas prácticas en la industria. Limitantes al comercio sin buenas prácticas, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, en realidad no se puede ser ingenuo. Atrás de toda norma técnica hay también una discusión geopolítica, ¿sí? Y hay dinero.
y hay dinero de por medio por la misma transacción, pero también hay venta de consultoría. Entonces hay muchos intereses atrás de la construcción de una norma técnica. Por eso muchas veces las normas técnicas pueden, digamos, ser obstáculos técnicos al comercio. Hoy creo que se presentaron las que yo creo que son inexorables, o sea, no estoy diciendo que me gusten, sino que yo veo realmente que hay, o vemos que hay una tendencia muy fuerte en el mundo que tienen que ver con el water footprint y el carbon footprint, o sea, las huellas de carbono. Por ahí hay muchas herramientas todavía. Es más, creo que el riesgo que es que cuando se hacen esos cuadros, Estados Unidos lo mide de una manera, Inglaterra lo mide de otro y Argentina lo mide de otro. Por eso se está tratando de armonizar y que haya una forma sola de medirlo. A lo que voy es, yo creo que esas dos son inexorables. Yo creo que las normas técnicas tienen un riesgo que tiene que ver con esto, con la imposibilidad de acceder a los mercados si seguimos haciendo las cosas como hacemos, pero también la posibilidad de adelantarnos y conquistar nuevos mercados a través de algunas ventajas competitivas que sí tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros a priori no podemos decir de que tal o cual criterio nos da negativo o nos da una desventaja. Lo que tenemos que hacer es, a ver, yo sé que tengo colesterol alto, te lo aseguro. Hoy a la mañana comí un montón de huevos revueltos que había ahí, lo sigo haciendo, estoy seguro que tengo colesterol alto. Ahora, no por eso voy a dejar de hacerme el análisis de sangre. Porque por ahí me da la sorpresa que en vez de 300 tengo 280 o 260. O por ahí además tengo el HDL bajo y por ahí la prescripción es diferente. Entonces, el ejercicio, la buena práctica, más allá si termina en una barrera arancelaria o no, el ejercicio hay que hacerlo. Y más cuando es inexorable y es parte de la globalización. Hay un miembro que cree que descubrió un lugar donde el colesterol va más bajo. Seguramente después te puede recomendar al médico. Es otra técnica. Bueno, o buscar al médico que me diga lo que yo quiero también. Cristian, ¿cómo hiciste o cómo hicieron en realidad la asociación para empezar y hacer un manual de buenas prácticas? Primero es un trabajo en realidad en conjunto con el INTA Corrientes. Me parece que fue un muy buen resultado de cómo lo privado y lo público pueden juntarse con un objetivo en común y llegar a un objetivo común, que muchas veces nos hemos juntado, formamos comisiones y no terminamos con. En este caso se llegó a un objetivo en común y fundamentalmente abriendo bastante las mentes, haciendo participar a gente fuera del sector. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los agrónomos y los productores agropecuarios en general es que nos gusta juntarnos mucho entre nosotros y poco con otros, y también no nos gusta mucho que nos digan lo que hacemos mal desde otros puntos de vista. Nosotros invitamos a biólogos, invitamos a abogados del derecho agropecuario así que nos ayuden, y realmente fue, además de que nos permitió generar una guía mucho más fuerte técnicamente, también fue muy positivo el vivar con la gente, el trato, la posibilidad de ver cómo nos ven desde los otros lugares. Realmente creo que eso es fundamental para tener una guía que sea segura, el dejar abrir el juego lo más posible y por supuesto invitar a técnicos avesados en cada uno de los temas. Porque hoy en muchos de los casos la tecnología está, pero no ha llegado al productor. Lo que pretendíamos con esta guía, que en general tiene dos tipos de normas, las obligatorias y las no obligatorias. Las no obligatorias son de alguna manera recetas técnicas con tecnologías nuevas que le hacemos al productor, que no son obligatorias que las cumpla. Y después tenemos algunas normas obligatorias que tiene que cumplirlas sí o sí, como el trabajo infantil, el uso de determinados productos. Y en todos los casos realmente, yo soy un técnico que trabajo hace 17 años en arroz, me sorprendí con avances tecnológicos. Yo creo que lo que decían hoy de que día a día tiene que ir cambiando la guía, evidentemente la tecnología va a avanzar y la guía nosotros nos propusimos cada 3 años por lo menos reunirnos a ver qué cambio le generamos a la guía, porque estoy seguro que va a haber tecnologías que van a ir mejorándola y superadora. Hoy decía la señora Yolanda que la sustentabilidad nunca se va a llegar, es un objetivo al que hay que irlo siguiendo, y realmente cuando estuvimos trabajando en la guía nos dimos cuenta de que es así, que la sustentabilidad es un objetivo al que hay que seguirle, y cuando uno más trabaja, ve más trabajos por hacer y ve más campos donde realmente hay por avanzar. Bien, buenísimo. Una de las dudas que nos fue generando durante todo el trabajo era cómo logramos cada uno de nuestra visión, y Cristian lo contaba un poquito recién, de cómo las buenas prácticas van cambiando y no se transforman en un corset que no nos deja movernos, sino es algo que es dinámico.
¿Cómo tienen pensado esto de ir cambiando y adaptando la buena práctica, Mariana? Sí, acá nosotros nos imaginamos esto como las capas de un sistema de información geográfico, que es un poco lo que decía Cristian también. Primero, grupos que tengan las distintas visiones para ir generando todo el tema en sí en general. Hay temas que también, como decía Mónica hoy, que si el Uruguay quiere vender en Europa, tiene cosas que tiene que hacer y las va a tener que hacer. Bueno, estamos por eso con las mesas de la huella de carbono y algunas cosas. Y hay otras que se tienen que buscar las sinergias porque que es esa construcción que estamos generando desde cada una de las capas del sistema de información geográfico. Y creo que ahí que se ha dicho ya, pero yo quisiera darle mucho énfasis al tema del conocimiento, el conocimiento de la realidad. Pasa que a veces que hay que tomar decisiones y no tenemos el conocimiento, entonces el país debiera hacerse una agenda de cuál es el conocimiento que tiene que empezar a generar para tenerlo disponible de acá a 20 años, o sea, eso creo que es un camino firme. Y después buscarle una institucionalidad a los colectivos, buscar institucionalidades fuertes que empiecen a trabajar en estos temas en forma conjunta para justamente ponerle las distintas capas, pero con fuerza técnica importante. En este sentido, nosotros tenemos justamente en arroz. El arroz en Uruguay es una cadena, son pocos productores, son 500 productores arroceros y una cadena que trabaja muy bien y muy integrada, y hoy es el único sector que tiene un manual de buenas prácticas y que se construyó muy, muy parecido. Es más, estuvimos mucho en contacto con ustedes que nos dieron una mano bárbara en la realización del manual. Pero hay que empezar a buscar mecanismos para poder seguirlo haciendo en todos los ámbitos y bueno, irlo haciendo en concordancia con algunos temas internacionales que obviamente si es hay que ir mechando, si está el requisito para ese producto, en quien lo va a comprar hay que hacerlo. Y ya termino, un ejemplo, el Uruguay no produce arroz transgénico, fue una decisión de los arroceros, no es una decisión política, es una decisión política de los arroceros, pero con un objetivo comercial. Ese es un ejemplo de un poco de lo que comentabas tú, de que también los propios actores se van dando autonormas que pueden colaborar. Pero bueno, yo diría buscar las sinergias, construir los equipos, visualizar a largo plazo cuál es el conocimiento que tenemos que construir, las capacidades y apostar a la generación para seguir construyendo esto que nunca termina, ¿no? Mónica, ¿cada cuánto y cómo cambian las buenas prácticas en Chile? Bueno, las buenas prácticas agrícolas en Chile, como ya se ha dicho antes, tienen el piso legal, ¿no? El piso legal que yo creo que una de las grandes avances que tuvo nuestro país fue que gracias a estas exigencias internacionales, las entre comillas negociables, nuestro país a nivel agrícola tuvo un salto súper importante en términos del cumplimiento de la ley, ¿no? Cuando nosotros hacíamos charlas de difusión, que ha sido como uno de los grandes trabajos que ha hecho nuestra empresa, la capacitación y la difusión, nos encontrábamos con personas que no tenían idea que tenían que cumplir determinados reglamentos dentro del agro. Entonces yo diría que ese fue uno de los grandes cambios, que fue en el fondo mejorar la legalidad de las operaciones agrícolas, y ese mejoramiento de la legalidad de las operaciones agrícolas sin duda benefició principalmente a los trabajadores, ¿no? En temas de bienestar del trabajador, el tema, todo lo que son los controles sanitarios, los chequeos médicos para el caso de las exposiciones a pesticidas, toda una serie de aspectos que fueron muy buenos para la población, que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, como decía Cristian. Y luego viene todo eso, ese adicional de la buena práctica, que es el hacer las cosas bien, que definitivamente está sujeto al principio del mejoramiento continuo. Y en la medida que ese principio del mejoramiento continuo esté basado en ciencia, va a cumplir realmente con la utilidad que tienen las buenas prácticas agrícolas. Porque si yo diseño una buena práctica simplemente por una cosa de estructura, simplemente por una cosa de teórica, no va a tener gran sentido, y más bien se va a transformar en una especie como de caja donde hay que caber independiente de quién yo sea.
Lo importante es que las buenas prácticas agrícolas tienen que irse adaptando, tienen que considerar los cambios a nivel tecnológico, tienen que considerar los cambios a nivel de los contaminantes a nivel mundial, que van cambiando, que van apareciendo nuevas amenazas, y eso tiene que ser comunicado a nivel masivo, tanto a nivel, ¿no es cierto?, de los grandes productores, de los medianos y de los pequeños, que en nuestros países son muchos. Es la única forma, en el fondo, de poder ir mejorando el campo, mejorando la agricultura y haciéndola cada vez más rentable, más sustentable y más responsable también. Muchas gracias. Sebastián, ¿cómo es en otras industrias el cambio de las normas? El sistema internacional de normas como la ISO, IRAM, tiene sus procesos de revisión sistemática o sistémica, que es cada 2-3 años. Es un corte artificial que se pone, que se calcula que es justamente cuando el estado del arte deja de ser estado del arte y pasa a ser estado de situación. Pero igualmente me parece que en realidad lo que hay que ver acá es que hay dos, digamos, si la buena práctica es parte de una práctica y de la innovación y la creatividad, me parece que nunca va a faltar la posibilidad de, ahora se llama mejora continua, mejorarlo. O sea, lo que hay que hacer es seguir practicándolo y tratar de hacerlo más popular para que haya más experiencia. Cuando hay más experiencia se realimenta y uno dice, mira, encontré esto, lo puedo hacer con la mitad, o esto lo puedo hacer más fácil, o toda esta documentación la puedo volcar acá y me sirve también para otra cosa. Surgen esos pequeños tips que se generan a través del diálogo y el intercambio de experiencia. Porque en realidad hay dos maneras de expandirse con las buenas prácticas. La vertical, que quiere decir que si vos tenés estándares puestos en, por ejemplo, el medio ambiente, pasa el tiempo y los empezás a hacer más estrictos, estás haciendo como más de lo mismo. Eso puede ser, te va corriendo la legislación, te va corriendo el conocimiento técnico, científico, los mercados, te dicen, bueno, los estándares van cambiando. Pero después está el crecimiento horizontal, donde vos empezás a decir, bueno, no solo voy a trabajar con nutrientes, puedo trabajar sobre erosión, puedo trabajar sobre uso racional del agua, de la energía, puedo trabajar sobre buenas prácticas laborales, puedo trabajar sobre derechos humanos, ¿sí? Y esto no lo estoy inventando yo, porque en eso justamente ese listado de temas es lo que te va tirando la agenda global de desarrollo. Hoy al alcance de todos, ¿no? En el 92 era el tema ambiental, en el 2002, en Río +10, fue lo social comunitario, vino la agenda de la responsabilidad social empresaria y su furor. Hoy es una agenda de derechos humanos y empresa, o sea, esto es una realidad. Las Naciones Unidas están trabajando con muchísimas guías orientativas sobre cómo vincular las dos agendas, y me parece que en realidad ahí tenemos un menú como para ir expandiéndose a nivel horizontal, siempre y cuando, digo, sean útiles, mejoren la eficiencia, la productividad, disminuyan riesgos, generen innovación. Si no genera alguna de estas 5 o 6 cosas, en realidad la buena práctica no tiene sentido. Es un invento de alguien que quiere vender algo a buen precio, digamos. Cristian, hoy nos contaba recién que cada 3 años la van a revisar, ¿sí? ¿Y cómo van a decidir qué cosas cambian y qué cosas no cambian del proceso? Un poco lo resumió él. Yo creo que lo vamos a decidir en base a esos avances tecnológicos, que en Argentina la tecnología en el agro realmente va cambiando año a año. El ejemplo es la siembra directa. Cuando empezamos esta guía hace 4 años a elaborarla, 5 a elaborarla, la siembra directa en arroz era una utopía, estábamos empezando a trabajar. Hoy el 50% del arroz se hace en siembra directa. O sea, realmente el fenómeno, los productos que se aplican, que se utilizan, van cambiando, sobre todo tomando en cuenta que nuestro cultivo, como yo decía, se hace bajo el agua. Es muy distinto aplicar un producto que va a caer en el suelo a un producto que va a caer en el agua. Entonces nos llevamos varias sorpresas cuando generamos la guía, que determinados piretroides que parecen tan inocuos para algunos cultivos, para cultivos que tienen agua como el arroz, la persistencia en agua es tremenda, mucho más agresiva para el ambiente acuático que otros productos. O sea, realmente la tecnología nos va a permitir cambios que a lo mejor hasta tengamos que hacerlo antes de los años. Yo por ahí también me gustaría tocar el tema de cómo involucramos a muchos actores, que algo dijo él, de que enriquece a la guía, pero es un tema en el que hoy nos encontramos en la asociación. ¿Cómo hacemos para que realmente se involucren muchos actores, tomando en cuenta que lo que nosotros producimos es arroz, que es similar a lo que produce la mayoría de lo que está acá, que es un commodity, un poco distinto a lo de Chile, donde le dijeron, bueno, o hacen así o no les compro? En los commodities todavía hoy no tenemos ese tipo de relación. Yo creo, y charlando anoche en la charla, me parece que sería bueno que los productores, y estamos intentando que los productores arroceros
antes de que ocurra esto, estemos preparados y ya estemos cumpliendo la guía de buena práctica, que no sea una medida que nos venga de arriba, porque en general, cuando esas cosas vienen de arriba, muchas veces tomamos una reacción defensiva y vamos en contra de. Yo creo que hay que tratar de convencernos por las ventajas que va a tener competitiva, por las ventajas que nos da a la larga, por la disciplina que nos genera una guía, que eso ya lo estamos viendo en nuestros propios campos, nos genera una disciplina que antes no la teníamos, nos genera dar una relativa importancia mayor a determinados hechos que antes no le dábamos importancia, como dónde dejamos los residuos, dónde van los envases, determinadas cosas que antes uno le daba una importancia mucho menor, y la vorágine del día a día del productor nos impide muchas veces darle. Cuando uno está obligado a cumplir una guía y está obligado a hacer una serie de pasos, le cambia la importancia relativa y lo hace. Y a partir de ahí es un beneficio, desde el punto de vista competitivo y desde el punto de vista económico, se convierte en beneficio. Lo mismo de llevar registros, somos bastante, en general los grupos CREA llevan mucho registro, pero en general el productor agropecuario lleva muy poco registro. Las guías obligan a llevar registro. Es decir, en general, yo creo que tenemos que avanzar en esto por los beneficios que nos van a traer y no por la imposición que yo creo que tarde o temprano se va a caer. Ayer decían, la oportunidad es enorme, pero hay que estar preparados. Yo creo que parte de la preparación para esa oportunidad está en ser buenos productores y hacer las cosas como se deben. Y hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. Y yo creo que es fundamental. Cristian, durante toda la preparación, una frase que usó, que pensé que ibas a usar, era hacer bien y no engañar a nadie, todo el tiempo, digamos. Tenemos 1 minuto por persona y nada más que 1 minuto por persona, y me gustaría que es otro de los temas que discutimos bastante, es qué necesitamos del sistema científico-tecnológico para discutir todos estos temas con ciencia. Y bueno, necesitamos involucramiento en las problemáticas y que ese involucramiento con las problemáticas empiece a hacer de ida y vuelta, o sea, interaccionar más para empezar a ver hacia dónde tiene que ir la investigación nacional, identificar los problemas nacionales y hacia dónde tiene que ir y lograr que la investigación se involucre. Yo creo que ha sido así en mucho tiempo, pero hay que como que ayornarse un poco en el tema, y hay muchísimas interrogantes que se plantean ahora con todo lo que un poco en gran parte se ha vertido estos 2 días, que tendríamos que sentarnos a discutir y a ponerlas en la agenda para empezar a hacer de ida y vuelta, o sea, vincularnos un poco más con los ámbitos académicos para empezar a responder a todo esto en forma más rápida, ¿no? Sí, además vos decías mucho más aplicado. Está bien publicar y todo lo que venimos haciendo, pero que sea más aplicado. Me siento, lo que decía Mariana todo el tiempo es, me siento que no tengo toda la información o toda la certeza que necesito para tomar decisiones. Hoy también lo nombró Yolanda a la mañana con un ejemplo muy concreto. Sí. ¿Mónica? Bueno, como una formadora de vocación, ¿no es cierto?, no podría no decir que una de las cosas importantes para poder trabajar es tener personas competentes en el agro, ¿no?, mejorar las competencias. Porque efectivamente la ciencia evoluciona, la tecnología evoluciona y por lo tanto el conocimiento también tiene que evolucionar, ¿no? Y yo diría que así como todo es tan dinámico en este mundo, nuestro conocimiento tiene que ser dinámico. Y yo diría que el mantener nuestra formación a todos los niveles del campo, a nivel de los gestores, los dueños, los directores de las empresas, los ingenieros agrónomos, los técnicos, los supervisores, los trabajadores agrícolas estables, los trabajadores agrícolas de temporada, hay que tener un planeamiento, hay que tener una ruta de aprendizaje establecida para las buenas prácticas agrícolas, porque en la medida que podamos establecer esa ruta de aprendizaje, vamos a poder lograr este encuentro entre la información científica que baja de la academia y la información práctica que sube desde el campo. Y de esa manera vamos a poder crear nuevos conocimientos que sean realmente prácticos, que sean aplicables y que nos ayuden realmente a mejorar. El conocimiento solo tiene frutos cuando lo podemos aplicar en la práctica. Si no, simplemente puede quedar en un bello paper, ¿no es cierto, Mariana? Y no pasar más allá de que ahí. Lo importante es que el conocimiento lo podamos aplicar. Sebastián.
No, a mí me viene a la mente una visión que nosotros desarrollamos hace 1 año y medio, que dice, en el año 2050, 9.000 millones de habitantes viviendo bien, pero dentro de los límites de un planeta. Parece obvio, ¿sí? Por proyecciones demográficas, etcétera. Pero si seguimos haciendo las cosas como hacemos, digamos, produciendo como producimos y consumiendo como consumimos, nos muestra que vamos a necesitar en el año 2050 2,3 planetas Tierra para hacernos de agua, energía, fibras, alimentos, disponer nuestros residuos y otras cosas. Entonces, los cambios que hay que hacer son drásticos. No podemos esperar al año 2049 para emprender los cambios de 2050. Las buenas prácticas tienen esto, tienen el poder de la réplica, del contagio, de autorregularse y mostrar un grado de madurez, y tiene lo que Cristian explicó muy bien. Además de los beneficios intramuros, o sea, dentro de la tranquera, decir, me es eficiente, me es productivo, me sirve, me disminuye un riesgo, me disminuye un costo, genera legitimidad y aceptación social si en el proceso de la elaboración uno incorpora otrora gente enfrentada o sectores enfrentados. Es una gran herramienta para generar consenso. Así que me parece que justamente no sabemos cómo, pero vamos hacia una economía baja en carbono, una sociedad más inclusiva y un sistema con escasez de recursos naturales, pero también con escasez de talentos. Por eso el tema de las competencias. No sabemos cómo, pero vamos a necesitar talentos y capacidades que hoy no tenemos para vivir en mundos con desafíos de este tipo. Nada más. Cristian, ¿vos cómo lo ves? Yo lo veo el tema de la capacitación como un tema fundamental. Muchas veces, la mayoría de nuestras empresas son empresas de escala y yo siempre me acuerdo de mi primer asesor, CREA, me decía, las decisiones que vos nos tomes en el campo, alguien las toma. Todos los días estamos constantemente tomando decisiones en el campo. Tenemos que tener a toda esa gente que está tomando decisiones con capacidad y con la seguridad de que conoce y sabe lo de las buenas prácticas. Es muy difícil que solo el empresario lo conozca o solo el técnico. Ayer hablaban muy bien de técnico empresario, creo que técnico empresario y todos aquellos que toman decisiones dentro del campo, los mandos medios, todos aquellos que toman decisiones también tienen que estar inculcados con esto. Y apoyo totalmente lo que decía él, creo que para los que producimos commodity, mientras hay uno con un objetivo que es el cliente, pero también vivimos en un barrio, también está Doña Rosa y me parece que es muy importante que Doña Rosa sepa cómo lo hacemos, que las guías sean públicas, que los manuales sean públicos, que todos queden tranquilos, que nosotros producimos de esta manera. Y no escondemos nada y el que tenga algo que decir, en 3 años nos juntamos, nos reunimos y que colabore con esta guía, que la vamos a mejorar. Bien. Bueno, son los de tu CREA. Son los de mi CREA. Hay mucha gente del litoral norte, por eso estamos... Bien, para ir terminando, porque ya es hora, los señores acá están firmes. La verdad que espero que se hayan divertido los del panel. A mí me pareció muy interesante este trabajo, aprendí muchísimo sobre buenas prácticas. También descubrí una cosa, que buenas prácticas, por lo menos intramuros, hacemos en el movimiento CREA desde hace más de 50 años, el CREA más viejo. La verdad que lo tenemos como experiencia de aprendizaje continuo muy metido en nuestro plan de trabajo individual y en nuestra forma de hacer las cosas. Lo que tenemos que empezar a hacer, o el desafío, es empezar a abrir el juego a más actores en este sentido, porque la verdad que creemos todo el tiempo que hacemos las cosas bien, tratamos de mejorarlas todos los días, pero no sabemos bien a ciencia cierta si las hacemos bien, porque la ciencia también va cambiando todo el tiempo y eso hace que tengamos que aprender más rápido. Creo que las buenas prácticas son el camino y estoy muy contento de haber podido trabajar sobre este tema en el Congreso. Creo que las buenas prácticas también de alguna manera son la condición necesaria para la mejora continua y la condición necesaria para que ese conocimiento de cómo se hacen las cosas bien todos los días sea transferible al resto de los actores de la cadena y al resto de los actores pares nuestros de una manera más fácil, porque por más que nosotros hagamos las cosas bien, si alguno de los productores arroceros que trabaja con Cristian en la asociación se manda una macana, tal como pasó ahora en Europa, esa macana va a ser de todos, no va a ser exclusivamente de ese individuo y más que nada en la producción de commodities, con lo cual no es un tema únicamente de una empresa o de un grupo de trabajo, sino que es un tema de todos nosotros. Me quedó claro durante la preparación que la certificación es un paso posterior y sí y solo sí
alguien lo requiere, tanto en la organización como en el mercado. Destaco también la importancia de la necesidad de generar registros prolijos y poder gestionar toda esa información que vamos a ir generando, la gestión del conocimiento como herramienta necesaria y que tenemos que poner a trabajar también mucho a nivel de nuestros planes de trabajos y de las empresas CREA, pero también del resto. Y por último, me parece que esto lo podemos hacer en la medida que querramos aprender juntos para hacerlo, que creo que es lo que mejor sabemos hacer, y no lo veo sin dos factores importantes, no lo veo más que como una moda si no lo hacemos de dos maneras, con una fuertísima articulación pública-privada, orientando los intereses de uno y de otro, con un muy buen mapa de actores que estén representados para generar las buenas prácticas por consensos y no necesariamente porque alguien lo impone de alguna manera, y ese mapa de actores implica que estén todos presentes, y por último, con la participación de todos nosotros, porque si no, no va a ser lo que nosotros queremos que sea. Muchísimas gracias.